Muy buenas chicos, en este tema vamos a analizar las membranas de las células, los orgánulos celulares también. Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos hablando de la célula eucariota, la cual tiene núcleo y tiene orgánulos, lo que explica su compartimentación. La célula tiene una compartimentación que le permite, pues, una especialización funcional, hacerla más eficiente. En cada compartimento hay unas condiciones de pH y unas reacciones bioquímicas diferentes, lo que hace que sea más eficiente, ¿vale? Por eso hay diferentes compartimentos. ¿Qué tipo de compartimentación hay? Sistemas internos de membrana y orgánulos membranosos. Los sistemas internos de membrana son el retículo endoplasmático, que se divide en liso y en rugoso, también el aparato de Golgi. Esos son los sistemas de membrana. Y los orgánulos membranosos, pues tenemos el núcleo, que lo vimos en el tema anterior, las mitocondrias y los cloroplastos. Además tenemos los peroxisomas, los lisosomas y las vacuolas. Vamos a ver la membrana plasmática. ¿De qué está compuesta la membrana plasmática? Tiene lípidos, en concreto fosfolípidos, glucolípidos y esteroles tipo colesterol, que tienen movimiento de rotación, de difusión lateral hacia los lados y de flip-flop alternando la membrana hacia un lado y hacia otro. Por otro lado tenemos glúcidos que forman el glucocálix, la cara externa de la membrana, y en la cara interna no aparecen, serían estas estructuras, normalmente oligosacáridos, unidos a proteínas y unidos a lípidos, constituyendo glucolípidos y constituyendo glucoproteínas. Y luego tenemos proteínas que pueden ser intrínsecas o transmembranales, que serían las que atraviesan todo. Ojo, las intrínsecas también son las que quedan parte de ellas dentro. Las intrínsecas pueden atravesar toda la membrana siendo intermembranales o quedarse en una pequeña parte. Y luego tenemos las extrínsecas o perisféricas, que serían las que están fuera de la membrana, unidas o a los glúcidos, o a los lípidos o a otras proteínas. Aquí tenéis todo lo que acabo de explicar, para que le echéis un vistazo vosotros. Los fosfolípidos, los esfingolípidos, los esteroles. Vale, importante, presentan carácter anfipático, por lo tanto, forman bicapas lipídicas. Esta parte le gusta el agua y a esta no. Esto se queda hacia el interior y esto hacia afuera porque el medio es acuoso, aquí y aquí. Posibilidad de movimiento. Y luego tenemos interesante el colesterol, que le da empaqueta las membranas reduciendo su fluidez y dándole consistencia. Proteínas, la que hemos comentado. Importante de las proteínas. Las proteínas pueden moverse entre los lípidos a través de un proceso de difusión lateral. Se mueven. A modo, porque esto vamos a ver después, que la estructura de la membrana es de mosaico fluido. Aquí tenemos un dibujo de la membrana. Y aquí tenemos otro muy interesante por si os pidieran dibujarlo. Os pueden pedir dibujar una membrana plasmática. Aquí tenéis toda la membrana. Los fosfolípidos, el colesterol. Esto de aquí sería un glucolípido, parte de lípido y parte de glúcido. En concreto esto es un esfingolípido, una glucoproteína. Fijaos cómo esta parte de aquí hacia arriba es el glucocálix. Y luego, ¿qué proteínas tenemos? Tenemos proteínas intrínsecas. Dentro de las intrínsecas tenemos estas que no atraviesan la membrana por completo y esta que sí lo atraviesa, transmembranosa. Y luego proteínas periféricas. Muy interesante este dibujo. Aquí nos viene y nos explica los glúcidos que hay en la membrana. ¿Y qué glúcidos hay en la membrana? Pues hay oligosacáridos, que son glúcidos de 1 a 10 monosacáridos, unidos a proteínas y a lípidos, formando glucoproteínas y glucolípidos, formando el glucocálix, la cara externa. Funciones de ese glucocálix.
protección ante lesiones, conferir viscosidad a las superficies celulares, permitiendo el desplazamiento y presentar propiedades inmunitarias, además de intervenir en fenómenos de reconocimiento celular. Aquí tenemos una estructura de la membrana y del glucocálix. Y ahora vamos a explicar el modelo de mosaico fluido, principal modelo para explicar cómo es la membrana plasmática. Primero, la membrana es un mosaico fluido, en el que proteínas y lípidos se pueden desplazar lateralmente. Los lípidos y las proteínas están integradas dentro de este mosaico. Y las membranas son asimétricas, no presentan una distribución igual de componentes químicos. Es decir, hay más componentes en unos sitios que en otros, porque se pueden ir desplazando. 3 puntos básicos del modelo de mosaico fluido. Aquí tenemos una estructura en la que vemos el colesterol, las proteínas periféricas, las glucoproteínas, las proteínas integrales, los glucolípidos, etc. Vamos a ver ahora las funciones de la membrana. Aquí tenéis las 5 principales. Mantener el medio interno, es decir, delimitar la célula. Actuar de filtro selectivo, es decir, hay una permeabilidad selectiva. Ayudar al intercambio y transporte de sustancias. Permitir el reconocimiento de la información de fuera de la célula extracelular y transmitirla al interior. Y finalmente el reconocimiento y adhesividad celular. Aquí tenemos los diferentes mecanismos de transporte de las células de la membrana. Tenemos transporte de masa molecular pequeña y de masa molecular elevada. De pequeña masa molecular, transporte pasivo y transporte activo. De gran masa molecular vamos a ver la exocitosis y la endocitosis, que son los dos que os pueden preguntar. Empezamos por el transporte de escasa masa molecular. Se lleva a cabo mediante transporte pasivo o activo, según se realice en contra o a favor de gradiente, y en la mayoría de los casos intervienen proteínas de la membrana. Transporte pasivo. Se efectúa a favor de gradiente, es decir, de donde hay más a donde hay menos, y sin consumo de energía. Hay dos tipos. Tenemos la difusión simple, en la cual se produce una difusión a través de la bicapa lipídica. A través de la bicapa lipídica pueden atravesar sustancias solubles sin carga, como oxígeno, CO2 o urea. Y también hay una difusión y una difusión facilitada a través de unas proteínas de canal. Esas proteínas de canal, que son sustancias, ¿qué puede atravesar por estas proteínas de canal? Pues sustancias con carga eléctrica, pequeños iones. Otro tipo de difusión facilitada sería el que se lleva a cabo mediante proteínas transportadoras o carrier, que llevan un cambio conformacional, a modo pinza. Fijaos, está de esta manera para que aquí entre la sustancia, después se produce un cambio conformacional y puede atravesar la sustancia. ¿Qué atraviesa de esta manera? Moléculas polares, como glúcidos, nucleótidos o aminoácidos. Aquí tenéis los diferentes tipos de transporte pasivo, a favor de gradientes y consumo de energía. Aquí tenéis la explicación que acabo de dar. Transporte activo, en contra de gradiente, de donde hay menos a donde hay más, y con gasto de energía. Lo realizan las bombas. La más importante es la bomba sodio-potasio. Es una proteína específica que bombea en contra de gradiente 3 iones sodio hacia el exterior, y 2 iones potasio hacia el interior. En este transporte se gasta energía. La bomba posibilita que haya un potencial eléctrico de la membrana. Además, regula el volumen celular e interviene en el transporte de glucosa y aminoácidos del exterior al interior. Aquí tenéis la explicación de cómo iría la bomba sodio-potasio. 3 iones sodio gastándose energía salen, 2 iones potasio entran. En cuanto a la endocitosis y fagocitosis,
endocitosis y exocitosis. Esto no está, aquí hay un pequeño error. Esto es endocitosis y exocitosis. Estos son los mecanismos de transporte de macromoléculas, moléculas muy grandes. La endocitosis. ¿Qué es la endocitosis? Pues la endocitosis es un proceso en el cual la célula capta partículas del medio externo. Lo hace mediante una invaginación de la membrana plasmática englobando las partículas y generando vesículas. Hay dos tipos de endocitosis, pinocitosis y fagocitosis. La pinocitosis indica o implica la ingestión de líquidos o pequeñas partículas en disolución y se forman pequeñas vesículas pinocíticas. La fagocitosis es, por el contrario, la ingestión de grandes partículas sólidas o microorganismos, generándose fagosomas. Esto sería el proceso de endocitosis, ambos, como entran grandes partículas. Por otro lado tenemos la exocitosis. La exocitosis es la expulsión de sustancias al exterior a través de vesículas que se unen a la membrana plasmática y liberan el contenido. En la célula hay un equilibrio entre la exocitosis y la endocitosis para mantener la membrana plasmática siempre constante. Pues la endocitosis elimina membrana y la exocitosis la recupera. Vamos a ver algo interesante, cómo interactúa célula y célula. Esto ocurre normalmente en células animales. Esto es una diferenciación con las células vegetales. En las células animales hay una serie de uniones que comunican unas células con otras. Tenemos uniones comunicantes, son uniones en las que apenas hay 30 nanómetros de distancia y hay un pequeño hueco que permite que pase sustancias de una célula a otra. Este tipo sería, por ejemplo, el que posibilita la sinapsis entre neuronas. Luego tenemos también uniones estrechas, uniones que impiden el paso de cualquier sustancia y hacen que las células actúen o que las células estén íntimamente pegadas una a otra. Y las uniones adherentes o desmosomas son las que mantienen a la célula unida mecánicamente y actúan como una unidad estructural, actúan como si fuesen una única célula. Ambas son uniones muy estrechas que impiden el paso de sustancias. Como digo, chicos, esto ocurre en células animales. Luego pasamos a retículo endoplasmático. Dos tipos de retículo endoplasmático. Primero, ¿qué es el retículo endoplasmático? El comportamiento membranoso que se extiende entre la membrana nuclear y la membrana plasmática. Existen dos tipos, retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Aquí tenéis el rugoso y aquí tenéis el liso. Mirad, retículo endoplasmático rugoso, conjunto de sacos aplanados o cisternas con ribosomas adheridos. En el interior el líquido se conoce como lumen y es poco denso. Función: ayudar a la síntesis y almacenamiento de proteínas, ya que los ribosomas crean proteínas. También la glicosilación de proteínas, adición de glúcidos a una proteína. Se encuentra muy desarrollado en células que participan en una síntesis activa de proteínas. Vale, aquí tenéis cómo se crearía una proteína y cómo entraría dentro. Por el contrario, tenemos el retículo endoplasmático liso. En este caso es una red de túbulos, ¿vale? Túbulos, en vez de, como antes, cisternas, interconectados que comunican con el retículo endoplasmático rugoso, sin ribosomas. ¿Vale? Túbulos, ahí los tenéis. Diferencia entre uno y otro. Principales funciones: la síntesis de lípidos, la contracción muscular, pues se produce la liberación de calcio, y la detoxificación, la eliminación de sustancias tóxicas del cuerpo, y la liberación de glucosa. Estas cuatro. Por lo menos tenéis que saber dos bien. Con esto, chicos, vamos a continuar en el siguiente vídeo con el complejo de Golgi.